Buenas tardes. Durante la última semana, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han llevado a cabo actividades precisas en toda la Franja de Gaza como parte de la operación Carros de Guerra. Se han dirigido a infraestructuras de Hamás, tanto en la superficie como bajo tierra, incluso deliberadamente en zonas civiles. Se están realizando esfuerzos constantes para evitar dañar a los civiles, mientras que decenas de terroristas están siendo eliminados con éxito. Nuestras operaciones están completamente alineadas con nuestros objetivos, el regreso de nuestros rehenes y la derrota decisiva de Hamás. Estamos infligiendo reveses significativos a Hamás y empujando a esta organización terrorista cada vez más cerca del colapso. Como resultado de nuestras operaciones militares y la presión que estamos aplicando, Hamás está perdiendo su control sobre la población de Gaza y sobre la distribución de la ayuda humanitaria. Durante la última semana, se abrieron centros de distribución designados en el sur de Gaza para proporcionar ayuda directamente a la población civil. Decenas de miles de paquetes de alimentos están siendo distribuidos diariamente por una empresa civil con sede en Estados Unidos. Esta iniciativa está resultando efectiva. Los residentes de Gaza están acudiendo a los centros de distribución para recibir la ayuda. La población civil de Gaza comprende que Hamás no está cuidando de ellos. Por el contrario, Hamás está tratando activamente de impedir que reciban la ayuda. Hamás ha respondido a esta iniciativa humanitaria con violencia, intentando sabotear la entrega de ayuda e incluso enviando hombres armados a disparar contra civiles en los centros de distribución. Estamos operando cerca de estos lugares y haciendo lo necesario para asegurar que la ayuda no caiga en manos de Hamás. Además, docenas de camiones de ayuda humanitaria están entrando diariamente a través del cruce de Kerem Shalom, pero esta ayuda no está siendo recogida ni distribuida. Más de 450 camiones están esperando en la zona del cruce, listos para ser recolectados y distribuidos. La ayuda está esperando. Los residentes de la Franja de Gaza están esperando, pero la organización responsable de la distribución no está actuando. Según hallazgos iniciales, las FDI no dispararon contra civiles en los centros de distribución de ayuda. Cualquier afirmación en sentido contrario es completamente falsa, perjudica a nuestras fuerzas y sirve como propaganda de Hamás. Hamás está difundiendo información falsa, la cual lamentablemente está siendo replicada por los medios internacionales sin ninguna verificación. Más temprano hoy, fuerzas de las FDI realizaron disparos de advertencia aproximadamente a medio kilómetro de uno de los centros de distribución de ayuda, dirigidos a unos individuos que se estaban acercando de una forma que representaba una amenaza a la seguridad. No estamos impidiendo que los residentes de Gaza accedan a los sitios de distribución de ayuda. Las FDI están comprometidas con descubrir la verdad y examinarán cualquier incidente que requiera revisión. La iniciativa de ayuda humanitaria continuará y se expandirá en el futuro cercano. Seguiremos operando para lograr nuestros objetivos en Gaza. Los rehenes están siempre presentes en nuestras mentes. El retorno de todos los rehenes a sus familias, tanto los vivos como los fallecidos, incluidos los civiles y los soldados de las FDI, es una prioridad. No descansaremos hasta que el último rehén esté en casa. Mantenemos una alta preparación en todos los frentes, tanto en defensa como en ofensiva, operando contra la actividad terrorista y trabajando constantemente para garantizar la seguridad de los civiles israelíes. Jerusalén, Israel. En poco más de una semana, el nuevo plan de ayuda humanitaria en Gaza ha distribuido millones de comidas a los gazatíes necesitados. Este plan representa una seria amenaza para Hamás y su control sobre la población de la Franja de Gaza. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, el general de brigada, Efi Dafrin, afirma que Hamás está perdiendo progresivamente el control sobre la Franja de Gaza y su población. También presentó un mapa que muestra cómo las FDI están controlando más territorio en la franja. Estamos asentando golpes importantes a Hamás y empujando a esta organización terrorista más cerca del colapso, declaró Dafrin. Como resultado de nuestras operaciones militares y la presión que estamos aplicando, Hamás está perdiendo su dominio sobre la población en Gaza y sobre la ayuda humanitaria.
Los nuevos centros de distribución entregan ayuda directamente a los gazatíes, eludiendo al grupo Hamás, que durante todo el año ha robado, almacenado y vendido sistemáticamente la ayuda internacional. Esta iniciativa está demostrando ser eficaz, explicó Dufresne. Los residentes de Gaza están acudiendo a los centros de distribución para recibir la ayuda. La población civil de Gaza entiende que Hamás no está cuidando de ellos. Por el contrario, Hamás está intentando activamente impedir que reciban la ayuda. La organización Gaza Humanitarian Foundation, con sede en Estados Unidos, anunció este mes el nombramiento del reverendo Johnny Moore como su nuevo presidente ejecutivo. Al asumir su nuevo cargo, Moore declaró: Gaza es una zona de guerra activa, es mortal, es impredecible, es inestable, pero en medio del caos, la gente tiene hambre y alguien tiene que alimentarlos. Eso es lo que la Gaza Humanitarian Foundation se propone hacer. Nuestros expertos técnicos han construido un modelo seguro y escalable que funciona dentro de una guerra activa. No solo es notable, es una prueba de que la entrega humanitaria no tiene que ser lenta, ni peligrosa, ni politizada. Se puede realizar sin que se confisquen camiones, sin desvíos masivos de ayuda y con tanta seguridad como sea posible en la zona de guerra activa. Durante el fin de semana, algunos medios internacionales informaron que las FDI habían causado la muerte de docenas de gazatíes que acudían a recibir ayuda de la GHFA en los centros de distribución. Sin embargo, estos reportes resultaron ser falsos. The Washington Post retiró su historia esta semana. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, criticó la cobertura mediática sobre Israel y señaló específicamente a la BBC. Publicaron múltiples titulares, observó Leavitt. Escribieron: tanques israelíes matan a 26, tanques israelíes matan a 21, disparos israelíes matan a 31. La Cruz Roja dice que 21 murieron en un incidente de ayuda humanitaria y luego, esperen, tuvieron que retirar toda su historia diciendo: revisamos el material grabado y no pudimos encontrar ninguna evidencia de lo ocurrido. Así que vamos a investigar los reportes antes de confirmarlos desde este podio. Por primera vez en más de un año, el grupo armado lanzó 2 cohetes desde Siria hacia Israel este martes. Las FDI realizaron una serie de ataques aéreos y declararon: el régimen sirio es responsable de lo que ocurre en su territorio y continuará afrontando las consecuencias mientras continúe la actividad hostil desde su suelo. En el frente iraní, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, rechazó la más reciente propuesta de Estados Unidos y reiteró que Irán no abandonará su programa de enriquecimiento de uranio. Mientras los hechos en el terreno revelan una realidad compleja, muchos titulares internacionales siguen distorsionando o ignorando información clave. Las retractaciones, como la de Washington Post, evidencian el peligro de difundir versiones no verificadas que solo alimentan narrativas manipuladas. En medio de una guerra donde también se combate con propaganda, es crucial que los ciudadanos del mundo no se dejen arrastrar por relatos emotivos y engañosos. La verdad no siempre es popular, pero sigue siendo necesaria. Hoy más que nunca, necesitamos discernimiento, responsabilidad informativa y el valor de alzar la voz por la verdad, incluso cuando ésta incomode a ciertos intereses. No se trata de tomar partido político, sino de defender la integridad de los hechos y el derecho de cada persona a conocer lo que realmente está ocurriendo. Just Productions. Brillando en la red.